Amén. Somos salvos por la gracia del Señor que nos ha permitido. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Vamos a decirle, Señor Jesús, gracias por tu presencia, gracias porque tú estás aquí. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu presencia, Señor. No me quiero ir de este lugar, Señor, vacío. Me quiero ir lleno de tu presencia en el nombre de Jesús, Padre. Sabemos que tú eres el único Dios. Sabemos que fuera de ti no hay otro, Señor Jesús. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dáselo más fuerte al Señor esta noche. Vamos todos con tus manos.
gracia somos salvos, Señor Jesús. Solamente, Señor, por medio de ti, por medio de Jesucristo somos salvos. Cantamos al único Dios, al Rey vencedor, resucitó, hoy vive en mí. Celebramos la tumba vacía, aquel glorioso día de su ascensión, su Espíritu nos dio. Solo por tu gracia, solo por tu gracia, que somos salvos, que somos libres, y no son por obras, Señor, es por tu gracia, es por tu gracia. No somos salvos por obras, Señor, somos salvos por tu gracia. Tu amor es incomparable, ese amor sin condición. De tal manera es mi amor, de tal manera entregó todo por ti y por mí. De tal manera te amó, de tal manera se entregó por ti, de tal manera lo entregó todo, de tal manera te amó, de tal manera se entregó, de tal manera, al Rey, de tal manera te amó, de tal manera se entregó, de tal manera, gracias Cristo, de tal manera se entregó, de tal manera te amó, Vamos a levantar toda oración de gracias Cristo, gracias Creador, Cordero Santo, tú vives, tú reinas por los siglos. Levantamos nuestra alabanza a ti, de tal manera, de tal manera eres tú. De tal manera Él me amó, de tal manera Él se entregó, de tal manera, de tal manera, de tal manera Él te amó, de tal manera Él se entregó, de tal manera, de tal manera. Solo por tu gracia, que estoy de pie, que estoy de pie. Solo por tu gracia, que libre soy, que libre soy. Solo por tu gracia, que estoy de pie, que estoy de pie, que estoy de pie. Solo por tu gracia, que libre soy. Mi corazón palpita solo por tu gracia. Yo respiro solamente por tu gracia. Solamente por tu gracia. De tal manera me amó, de tal manera se entregó. Yes, Lord, gave it all. Unconditional love, unconditional love. No hay pecado más sucio que tú no limpies, no hay enfermedad más grande que tú no sanes, no hay tribulación
Solamente por tu gracia. Solamente por tu gracia, Señor Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida, la diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste el nombre por el pecado, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Dios, el Cordero de Dios.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dile, Señor, ya no soy esclavo del temor. En ti yo soy libre, Señor Jesús. En ti puedo cantar con libertad y con gozo, Señor, y declarar que soy libre en ti, Señor. Me envuelves solo como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor,
mi Padre y mi Padre nos ama. Señor Jesús, tú ahogaste todo temor. Somos tu pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos tu pueblo escogido. No temeré, no temeré. Levanta tu voz y di: yo no temeré, porque tú ahogaste todo temor, tú ahogaste toda tristeza, tú ahogaste todo temor. Y yo solo sé que yo soy tu hijo, yo soy escogido por ti. Cuando el mundo quizás no desprecia, el Señor dice: yo soy tu Padre, y yo soy, y somos sus hijos. Yo soy tu Padre, y yo tu hijo. Y solo sé, solo sé, y yo solo sé, y yo soy su hijo. Y Él es mi Padre Santo, y mi Padre me ama. Cuando Él, y yo solo sé, y yo soy su hijo. Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Cuando Él, y yo solo sé, y yo soy su hijo. Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé, y yo soy su hijo. Él es mi Padre, y mi Padre me Great is your love, how great is your love. No hay pecado más grande, Señor, que tú no puedas limpiar. No hay pecado tan grande, Señor, más grande que tú no puedas limpiar. Tú eres el Dios eterno. No hay temor, Señor, que pueda sobresalir tu grandeza, Señor Jesús. Yo solo sé, yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre, y mi Padre me ama. You are my Father, you sacrificed it all. You are my Father, and you sacrificed it all.
Señor, y te alabamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Señor. Reconocemos que tú nos has alcanzado y nos has redimido y nos has hecho nuevas criaturas, Señor, para alabanza de tu precioso nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu grande amor y misericordia que manifiestas cada día, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Te alabamos con todo nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, porque grandes son sus misericordias. Aleluya, nos gozamos, amén, en nuestro Dios y Salvador, sabiendo que Él viene a buscar un pueblo, amén, digno, amén. Y no es que nosotros mismos pudiéramos hacernos dignos, pero Él, a través de su obra, amén, nos ha perfeccionado a cada uno de nosotros. Así que sea Dios glorificado por cada uno de ustedes que estamos acá. Amén, que venimos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Dios le bendiga abundantemente. En esta tarde, en esta noche, vamos a traer nuestras ofrendas. Amén, que vamos a traer los diezmos al alfolí. Y sabiendo que el Señor, amén, nos ha prosperado. Y la Escritura es bien clara, amén, para que no haya abuso en las ofrendas. El Señor dice que cada uno dé como haya sido prosperado, amén. Así que según el Señor nos ha prosperado, amén, así sea nuestra siembra, amén, sabiendo que el Señor bendice al dador alegre, amén, y las bendiciones del Señor son eternas, amén. Así vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tus misericordias. Señor, te damos gracias porque tú nos das la fuerza, nos das la salud. Señor, nos das los días, nos das, Señor, la capacidad, Señor, de esforzarnos, Señor, y trabajar, Señor, y juntar, Señor, lo necesario. Bendito Dios, y sabiendo ese pensamiento que el rey David tuvo hacia ti, Señor, diciendo, Dios ha puesto nuestras manos para que también nosotros le demos a Él. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das cada día. Te damos gracias por perseverarnos, por bendecirnos, Señor. Y de lo mucho que tú nos das, Señor, hoy también nosotros sembramos para la gloria de tu precioso nombre. Amén y amén. Cantamos un canto. Gloria al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Oh sí, Señor.
cuando tenga Lucas diga amén. Gloria al Señor. El libro de San Lucas, capítulo 24. Y vamos a dar lectura al 16, amén. Vamos a leer esos versículos, luego estaremos leyendo, amén, los siguientes versículos de esta historia. Gloria al Señor. Lo tenemos, amados. Lucas 24, versículo 13 al 16. Lucas 24. Amén. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Leemos el versículo 30 conmigo. Aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos como un instrumento, Señor, como una vasija para la gloria de tu nombre, Señor. Solamente soy el instrumento, Señor, que trae, Señor, la palabra en esta hora que será predicada, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, aún mi propia vida esté receptiva, Señor, a tu palabra, Señor, y que por ella, Señor, demos fruto abundante para la gloria de tu precioso nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. En esta noche estamos ya casi concluyendo, amén, la serie del sermón que hemos estado trayendo acerca de la mesa. Y en esta noche tenemos el tema, la mesa de la revelación. La semana pasada escuchamos la mesa de la compasión. En esta tarde en esta noche vamos a hablar de la mesa de la revelación.
Y hay una mesa que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, donde Él se revela, amén, a cada uno de nosotros. De hecho, hay una cita bíblica que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, amén, y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y esa cita tiene que ver con aquello que cuando nosotros amamos y deseamos la palabra del Señor, amar y desear la palabra del Señor, y no solamente amar y desear conocer más de la palabra del Señor, sino amar al Señor mismo y ser obedientes, amén, a su palabra como nuestro Señor. Amén. Y una de las cosas que esta generación que estamos viviendo hoy en este tiempo, que hemos perdido de vista quién es Jesús, y no podemos perder de vista quién es Jesús. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de enfocarnos en el hombre, enfocarnos en personas, en líderes, pero la Escritura nos llama a nosotros a enfocarnos en la persona de Jesús. Y el apóstol Pablo dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor, amén, de la fe, autor de salvación. Que pongamos nuestra mirada en Jesús. No quiere decir que nosotros nos hacemos los ignorantes para no ser ejemplo como líderes, amén, pero en nuestra humanidad podemos cometer errores, pero el único que no comete errores es Jesús. Nosotros como líderes podemos tal vez hacerte sentir mal, pero Jesús no nos hará sentir mal en una forma denigrante. Tal vez Jesús sí nos hace sentir mal de acuerdo a su palabra. Su palabra pega duro cuando tú la lees. Cuando usted estudia la Escritura, la palabra pega duro en nuestra carne, si es que la leemos cuando estamos acá. Entonces la Escritura, el justo, amén, recibe la exhortación y ama, amén, la revelación que Dios nos da, pero el justo se somete a la revelación de Dios, a la revelación de su palabra, cuando estamos sentados a la mesa con Él. Pero los simples, aún mirando la Escritura, la enseñanza, pasan por alto la Escritura, viven como quieren y caen en la red del cazador, como dice el libro de los Proverbios. Entonces, es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús y que estemos siempre a la mesa, amén, conociéndole más profundamente, conociendo su mente, conociendo su persona, conociendo sus propósitos, conociendo su reino, conociendo sus leyes, estatutos y ordenanzas que Él tiene para nosotros. Y tal vez, como hemos dicho, o lo he dicho anteriormente, tal vez usted no se acuerde que comió en el 24 de diciembre del año 2000, pero estoy seguro que eso que comió ese día te trajo beneficios. Y cuando nosotros leemos la Escritura del Señor, la Escritura trae beneficios al que la estudia, trae beneficios al que la oye, amén. Y una de las cosas que me ha tocado ver en este tiempo, y es una palabra que hemos estado estudiando, que hemos estado trabajando acerca de la voluntad de Dios. Si nosotros queremos tener éxito, ¿cuánto le gusta tener éxito en todo? En el matrimonio, en tu economía, en todas tus relaciones. ¿A cuánto le gustaría tener éxito? El éxito de Jesús tuvo que ver con una simple palabra que se llama obediencia. Diga conmigo: obediencia. Fue en esa palabra donde la vida de Jesús se desarrolló y se desenvolvió en obediencia. Yo vine no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y en el momento más difícil y crucial de la vida de Jesús, le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesús bebió la copa. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, la mesa de la revelación, donde nosotros nos sentamos
y Jesús nos revela, esa mesa sería incompleta si nosotros al sentarnos y participar de la mesa y Jesús nos revela y no aplicamos obediencia, entonces nuestra vida fracasará. Nuestra vida en todas las áreas fracasará, porque establecido está: sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Sin Jesús nada podemos hacer. En otras palabras, necesitamos como iglesia a Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan a Jesús? ¿Cuántos buscan a Jesús? Una cosa es necesitar a alguien, y otra cosa es buscarlo porque realmente lo necesitamos. Amén. Entonces, en esta historia es el episodio del camino a Emaús, un camino interesante para transitar por él, un camino hermoso. Qué hermoso es que una aplicación a esta enseñanza que estamos compartiendo en esta hora es saber que en nuestro caminar Jesús va con nosotros. Y muchas veces nosotros nos sentimos solos, nos sentimos desanimados como estos dos discípulos, pero Jesús está contigo. No tienen que suceder cosas como extravagantes o algunos objetos se tienen que mover para saber que Jesús está. Jesús está por la fe, caminando con nosotros, paso a paso. Y en este camino, es un camino donde se revive el encuentro con un hombre resucitado. Es un camino, amén, donde el camino se vuelve interesante, porque allí en ese camino, aleluya, va platicando con alguien que ha resucitado. Alguien que ha resucitado. Y eso me hace recordar de una anécdota, un chiste, no sé cómo quisiera usted verlo, de un joven que tenía miedo de pasar por un panteón. Tenía mucho temor pasar por ese panteón. Y dijo, ya se hace de noche y dar toda la vuelta, la calle es larga, y cuando llegue al otro lado de todas maneras será de noche. Y dijo el muchacho, pues voy a esperar que alguien pase y voy a caminar con esa persona. Y de repente, cuando miró, venía una viejita caminando muy valiente y comienza a entrar hacia el panteón. Caminando hacia el panteón, él le dice, disculpe señora, ¿va a cruzar hasta la otra calle? Y le dijo, sí. Y esa señora era cristiana. Y le dijo, la acompaño, voy con usted. Al revés, no quería que lo acompañaran a él. Y empezó a caminar, a cruzar el panteón con esa anciana. Y la anciana dijo, tengo que predicarle a este muchacho. Porque el muchacho le tenía miedo a los espíritus, cosas que se pudieran manifestar en el panteón. Y yendo en el camino, la señora se le ocurre evangelizarlo y le dice, ¿sabes una cosa? Y le dice el muchacho, sí. Fíjate, dice, que antes yo estaba muerta, pero ahora vivo. No, cuando terminó de decir ahora vivo, él ya estaba al otro lado de la calle. Porque le dijo que antes estaba muerta, pero nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espero que no solamente te lleves el chiste de esta noche, sino que entiendas la historia. Y en este camino es interesante porque van hablando con alguien que realmente sí resucitó. Alguien que estuvo en una tumba, alguien que ellos miraron cómo fue destrozado su cuerpo, cómo fue colgado en la cruz y cómo fue sepultado, poniendo delante de él, en su sepulcro, sellando el sepulcro con una grande piedra. Pero ahora la historia, mis amados hermanos, se vuelve maravillosa porque Jesús en el camino a Emaús, donde ellos van caminando tristes porque han perdido al maestro, ahora Jesús va caminando con ellos, el resucitado. Dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucede que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados
para que no lo reconocieran. Así fue como el Señor se unió a estos dos discípulos que estaban hablando en el camino de Emaús, yéndose a Emaús. Ellos no habían visto al Señor y no creían que Jesús hubiese resucitado. Ellos lo vieron morir. Jamás tal vez pasó por su mente, jamás pasó por una idea pensar que su compañero de viaje era el Cristo resucitado. Para empezar, ellos no tenían esa expectativa. Ellos ya lo habían visto morir, así que para ellos no estaban esperando tener un encuentro con Jesús en absoluto. Ya esa era una historia aparte. Pero en el versículo 17 Jesús les pregunta: ¿de qué están hablando mientras caminan y por qué están tristes? La pregunta de Jesús, una pregunta retórica, esperando la respuesta de ellos hacia su pregunta. Y vemos que Jesús toma la iniciativa para introducirse, amén, aleluya, hacia ellos. Y les hizo la pregunta personal. Así que ellos respondieron, uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en Jerusalén han acontecido en estos días? La pregunta formulada por Cleofas revela un detalle muy importante de que la muerte, la crucifixión de Jesús en Jerusalén fue una noticia magnífica, una noticia grande, una noticia descomunal. Todo el mundo sabía lo que en Jerusalén había acontecido en esas fechas. Todo el mundo sabía que Jesús, el Mesías, Jesús, el hijo de María, el hijo de José, el predicador, el maestro, el profeta, el que levantaba a los muertos, el que daba vista a los ciegos, el que enderezaba a los jorobados, el que le daba el oído a los sordos, lo habían crucificado. Todo el mundo sabía, aleluya, que Jesús había muerto. Todos sabían lo que había acontecido. Por eso la pregunta de Cleofas es: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Así que él está revelando que la noticia, la detención de Jesús, la crucifixión de Jesús, había causado un revuelo en toda la ciudad. Así que estos dos viajeros no podían creer que alguien de la ciudad no supiera lo que había acontecido en ella. Que algún forastero, porque al decir eres tú el único forastero, o sea que todos los que pasaban ahí sabían de esta historia, sabían lo que había acontecido en esos días. Así que era la noticia de mayor actualidad, la noticia del momento, y la reacción de ellos pues fue natural al preguntarles: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Así que esto nos hace recordar algo que nos dice que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, versículo 26. En su defensa ante el rey Agripa, le diría que estaba seguro de que él sabía todo esto, porque no se trataba de sucesos ocurridos en algún rincón escondido. O sea que la noticia no solamente fue en la ciudad, no solamente fue en la nación, sino que la noticia, podemos decir para nuestros tiempos, corrió hacia otras naciones, corrió la noticia hacia otros pueblos. Por eso Pablo le está diciendo a Agripa que tú, le dice, sabes lo que ha acontecido y que lo que estoy hablando es cierto. Así que no eran hechos que sucedieron en lo oculto, en lo secreto. No era algo de un conocimiento para algunos pocos, no era una noticia privada, era una noticia pública. Y en el versículo 19 miramos la conversación y dice: entonces él les preguntó qué cosas sucedieron en la ciudad. Y él le dijo: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en hechos y en palabras delante de Dios. Y aquí en esto, si observamos, ya Jesús
de hijo de Dios ya lo bajaron a profeta. Porque como hijo de Dios no esperaban que muriera, sino que liberara a Israel de sus enemigos, para ese entonces Roma. Así que ellos le dan por profeta como hombre, lo dan por muerto y mucho menos esperan que Jesús resucite. Mucho menos esperan que sea él la persona con la que están hablando. Y en los versículos 20 y 21 dice: y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos. Aquí me suena a mí como a nuestra generación. Nosotros esperábamos que Cristo viniera y que sucediera el rapto de la iglesia. Ya hay gente que está hablando así. Ya hay gente que está modificando el mensaje del arrebatamiento. Ya hay gente que ya no está creyendo que Cristo vendrá y llamará a su iglesia y la llevará a los cielos. Ya hay gente que ya no cree eso. Ya hay gente que está cambiando que está cambiando su forma de predicar y de enseñar. Ya no tienen esa esperanza. Lo mismo sucede con estos personajes. Nosotros esperábamos. O sea que la expectativa que ellos tenían de que Jesús fuera el Mesías o el libertador de Israel, Jesús no cumplió o no llenó sus expectativas de ellos. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, como dijo aquel: esperaba que vinieran por mí, pero nadie llegó. Ellos esperaban que Él fuera. Sin embargo, dicen, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aquellos discípulos estaban expresando su esperanza que tenían en Jesucristo, su esperanza de que Jesús era el que iba a liberar a Israel, pero hoy ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde para mantener viva esa esperanza. Iglesia, Templo Príncipe de Paz, vale la pena esperar en las palabras de Jesús. Vale esperar las promesas de Jesús. Si Él ha dicho que volverá, Él volverá. Aleluya. Pero el único lugar donde la palabra se hará realidad y viva, aleluya, va a ser cuando nos sentemos a la mesa con Jesús. Una mesa donde Él nos revela su voluntad. Una mesa donde Él nos revela su palabra. Aleluya. ¿Cuántos están sentados en esa mesa? A su nombre. Así que para ellos la historia de Jesús ya había llegado a su conclusión. La vida de Jesús ya como hijo de Dios, ahora como profeta, ya está muerto. La historia se terminó. Nosotros esperábamos, pero ya pasó. Era muy claro que ellos no tenían mucha fe en lo que ese profeta había dicho. Perdieron la fe. Perdieron la fe. Y hay un canto por ahí que dice que se lleven todo menos tu presencia. Pero en este tiempo podemos también cantar que perdamos todo menos la fe, hermanos. No pierdas tu fe. Y no estoy hablando de tu fe en algo que usted espera. No estoy hablando de la fe de algo que usted desea. Si a Dios le place, lo hará. Si a Él le place, lo cumplirá. Estoy hablando de que no perdamos la fe en su palabra. De que no perdamos la fe en lo que Él nos ha hablado. Aleluya. Que sigamos creyendo. Que sigamos, aleluya, con la esperanza de que en el cielo tenemos, aleluya, una mansión. Aleluya. De que allá en el cielo tendremos vida eterna. De que esperar en Jesús, aleluya, de que si morimos, resucitaremos. No te puedes morir creyendo que no vas a resucitar. Tienes que morirte creyendo que resucitarás por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que seguir creyendo. Y en este tiempo la gente está perdiendo su esperanza.
La gente está dejando de creer en la palabra de Dios y eso es peligroso. Perder la fe es peligroso. Estaba escuchando y lo iba a compartir y no lo compartí. No sé cuántos de ustedes han mirado lo que está pasando en China. ¿Qué está pasando en China, hermano? Alguien, esa es una noticia grande. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en China, hermano? Están destruyendo todas las iglesias. Todos los lugares donde los cristianos se reúnen las están destruyendo. Hay una persecución masiva al cristianismo, como nunca la habían vivido. Pero en China, lo curioso es que hay millones de creyentes, millones de discípulos. Y decía el pastor que visitó una congregación o a un grupo de personas, porque no es una congregación como lo somos ahorita nosotros, un grupo de personas así como estamos ahorita nosotros, una familia, vamos a decirlo de esa manera. Cuando él se iba a regresar para los Estados Unidos, le dijeron que orara por ellos, y él le dijo: no, ustedes necesitan orar por nosotros, porque esa gente, para llegar a esa reunión donde se van a juntar para adorar a Dios, no tienen la iglesia 1 hora, no tienen la iglesia media hora o a 10 minutos. Viajan hasta 15 horas para estar ahí en ese culto. Imagínense, 15 horas, y su culto no es de 40 minutos, su culto no es de 2 horas. Sus cultos son cultos de largas horas, donde su deleite es leer las escrituras. Y una mujer, una pastora, una mujer que había metido a prisión, cuando la visitaban, no crean que le llevaban alimentos, le llevaban cosas materiales, le llevaban en pedacitos de papel versículos bíblicos. Y esos pedacitos de versículos bíblicos lo leen de una manera que lo memorizan. Y una vez que lo memorizan y le vienen a quitar el papel, ellos ya lo tienen en el corazón, la palabra de Dios. Ellos ya la memorizaron. Y ellos te pueden recitar capítulos enteros de la Biblia. Te pueden leer cartas enteras de la Biblia. Porque como hay una persecución y saben que las Biblias cada vez son más difíciles de tenerlas, tratan de memorizarlas, y el pastor, la Biblia que llevó, se la dio a una persona y esa persona se la dio a otra persona, y el pastor se sintió mal y le dijo: ¿por qué se la diste yo te la di a ti, ¿por qué se la diste a otra persona? Dice: porque él la necesita, yo no la necesito. Y digo: ¿cómo está eso? ¿Cómo que no necesita la palabra de Dios? No, yo ya la tengo toda en la mente y en el corazón. De aquí y de aquí nadie la quita, le dijo. De la mente y en el corazón nadie me la quita. Pero ellos son personas nuevas que la están aprendiendo. Y ellos han puesto su fe en la palabra de Dios, de tal modo que son como el monte de Sión, nada los mueve. Aunque no tienen edificios, no tienen ministros, no tienen pastores, no tienen las bancas que nosotros tenemos, ni el aire acondicionado que nosotros tenemos, ni ahorita que está frío afuera, qué rico estar acá calientito. Ellos no tienen esas comodidades, sin embargo, ellos mantienen su fe. Ellos no están buscando las cosas materiales, ellos están aferrados, abrazando las cosas espirituales. Si alguien pensó: me voy para China, no vayas. Y ellos, era muy evidente que estos discípulos perdieron la fe. Y saben que podemos estar acá sentados, pero sin fe. A ver a qué hora acabó el pastor. A ver a qué hora termina la predica. De seguro va a acabar a las 9:30. De seguro ya le dio vueltas al asunto ya. Estamos cansados, estamos agotados, tenemos... Es más, uno ya está en la cama, ya está dormido.
Y es triste eso. Eso habla de que hemos perdido, porque la fe es como una, voy a compararlo así, como una adrenalina que nos mantiene activos, con expectativas. Y estamos tan afanados nosotros por el día de mañana. ¿Quién nos garantiza? Más en este tiempo, ¿quién nos garantiza el mañana? Los tiempos que estamos viviendo son indescriptibles. No podemos decir mañana será así, así. No lo sabemos qué puede acontecer, qué puede acontecer en la mañana. Estos muchachos ya no tenían, no habían puesto mucha fe en lo que Jesús les había hablado. Jesús fue directo, es decir, que iba a padecer, pero iba a resucitar, y ellos no creyeron. ¿Qué cosas nosotros como discípulos de Jesús no estamos creyendo? Y cuando nosotros no estamos creyendo, es necesario que nosotros, como consejo del apóstol Pablo a Timoteo, que perseveráramos en esas cosas, en la escritura, en la piedad, en la justicia. Y ellos en el versículo 22-23, para avanzar, dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que le dijeron que él vive. Ellos dos no habían creído en la noticia. Ellos oyeron la noticia y siguieron su camino. Ellos no creyeron la noticia de que la tumba estaba vacía. Hay gente que ya no está creyendo que Cristo viene, pero Cristo viene. Hay gente que no lo está diciendo, escucha bien, hay gente que no lo está diciendo con su boca, lo está diciendo con su estilo de vida y con sus acciones. No están preparados, hay incredulidad, viviendo la vida afanados por el mañana, están viviendo la vida en sus deleites y en sus placeres, pero no están viviendo la vida para Dios porque perdieron la fe de que Cristo viene. En ellos había incredulidad respecto a la resurrección. Tal vez nosotros en este tiempo hay incredulidad respecto a la venida de Jesús. Y podemos percibir, al menos podemos percibir un poco de esperanza en este camino a Emaús. Porque de repente, en el versículo 24, dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. En otras palabras, sea muerto, sea vivo, para ellos querían tener la prueba de que Jesús había resucitado. Y así como parecía que su fe estuviera como aumentando, disminuye cuando dicen, pero a él no lo vieron. Es como aquella viejita que le dijo al pastor: hermana, venga a la iglesia. Y dijo: no puedo dejar mis animalitos solos, mis patos, mis pavos, mis gallinas, mis marranitos, no los puedo dejar solos. Y dijo: hermana, venga a la iglesia, Jesús se los cuida. Y trajo a la hermana a la iglesia, y ya está toda la hermana en la iglesia, el pastor abre el culto y dice: hermanos, Jesús está aquí. Y la señora dijo: ay, mis marranitos, mis gallinitas, ya me voy, Jesús me los dejó allá solos. Hay gente, parece chiste, pero hay gente que anda caminando sin Jesús. Hay gente que ya no le confía a Jesús sus cosas. Hay gente que ya no le tiene cuidado, que ya no le tiene confianza de que Jesús nos cuida y nos guarda. Hay gente que ya no le tiene confianza a Jesús de que Él nos preserva, de que Él nos bendice. Por eso es que nos esforzamos nosotros tanto y descuidamos las cosas de Jesús. Ellos como que su fe aumenta, pero luego su fe desmengua porque no lo vieron. Y este asunto, ellos no lo habían entendido claro, que este asunto de la vida cristiana es por fe, no es por vista, no es ver para creer. Aquí crees para ver. Aleluya. Aquí tenemos que creer para ver. Si usted deja de creer, no verá. Tenemos que seguir creyendo, aleluya, en la palabra de Dios. No podemos ser
que no tenemos esperanza. No podemos ser personas como, por eso el católico vive desordenado. No es que ellos no están mal, no sé ni cómo defenderlos. Pero el católico llega, se sienta y se va a hacer su vida, a adulterar, a fornicar, a emborracharse, a los bailes y a las cosas de la vida, a las cosas mundanas. El domingo llega y se santifican. El asunto en el reino de los cielos, aleluya, en el asunto de la fe, se trata de creer y apartarse, creer y perseverar, aleluya. Aunque el mundo lo negare, nosotros no lo negamos. Aunque el mundo deje de creer, nosotros seguiremos creyendo. Porque tenemos fe. Aunque dejen de alabarlo, nosotros seguiremos alabándolo porque creemos. Y aunque lo dejen de esperar, nosotros seguiremos esperándolo porque Él viene. Seguimos creyendo. Si no vemos las cosas, no se preocupen, porque la Biblia nos consuela que las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, esas cosas son eternas. Aleluya. Hay hermanos que son eternos, ya no los miramos por la iglesia. Esa es otra historia. Aleluya. Pero los miramos por ahí en la Guarma y en otros lugares. ¿Se puede editar eso? Ya se volvió. Ellos no lo vieron, ahí su fe menguó. Una vez más, no sabían qué había sucedido, pero de alguna manera el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. No sabemos qué pasó, y usted sabe que hubieron historias en ese entonces que se inventaron de que el cuerpo lo habían robado los discípulos, que los discípulos pensaron que las mujeres pensaron que el cuidador de los sepulcros se lo habían puesto en otro lugar, y había un relajo ahí en la resurrección. Lo único que sí sé a través de la Escritura es que Jesús resucitó. A su nombre. Ellos no estaban preparados para explicar lo que había pasado, pero les quedó la idea de que nadie había visto al Señor. No saben cómo, qué pasó con el Señor, pero ellos sabían que nadie lo había visto al Señor. En el versículo 25, entonces Jesús le dijo: insensatos y faltos de comprensión, ¿cuánto les cuesta creer a todo lo que los profetas han dicho? ¿Lo leímos o no lo leímos? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hablando de la resurrección, el Señor no les mostró las marcas de los clavos para probarla. El Señor se refirió a las Sagradas Escrituras para enseñarles lo que dijeron de Él los profetas. Si usted quiere comprobar algo, compruébelo a través de la Escritura. De hecho, el apóstol Pablo, a través de la Escritura, nos comprueba que Jesús murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y fue levantado al cielo conforme a las Escrituras. Queremos comprobar algo, se comprueba a través de las Escrituras. Y el Señor abre las Escrituras para que ellos crean. Así que, pastor, si usted quiere que la membresía que Dios le ha confiado crea, prediquemos la palabra. Aleluya. Hablemos la palabra. Yo entiendo que hacer un culto y revolucionar con canto de a 100 por hora y poner manos, eso no es precioso, es parte de nuestra fe, de lo que creemos. Pero no podemos hacer esas cosas sin fundamento. Necesitamos volver a tener una fe fuerte. Es precioso tener manifestaciones de dones, pero más precioso, aleluya, es profetizar. Cuando Pablo dijo, procuren profetizar, estaba hablando de las Escrituras. Eso era a lo que ellos se referían, profetizar. No era hablar bobadas como las que estamos escuchando hoy en día. Tantas cosas que estamos escuchando. Profetizar conforme a las Escrituras, o profetizar
las Escrituras. Así que Jesús empezó a decirle lo que los profetas habían dicho. Y miremos lo que Jesús les habla a ellos, mirando que vivimos en un tiempo de época donde hay mucha duda. Hay personas que están diciendo, estaba mirando hoy en la mañana la noticia, y hay un país, tengo mis fotos acá, hasta le tomé una fotito, un país donde dijeron ellos que la Biblia es peligrosa. No, que la Biblia es peligrosa, imagínense lo que la gente está diciendo hoy. A ver si está aquí. No se me hizo bien. Dice que la Biblia es peligrosa y que les trae mucha confusión porque ellos creen que en Alá son musulmanes. Y hablaron, y el presidente de esa nación habló y dijo que por favor que quitaran la Biblia de acá, de los aparatos electrónicos, celulares, porque traía mucha confusión a la gente, ya que ellos son musulmanes. ¿Y qué creen que pasó? Quitaron la Biblia del idioma de ellos, no está. Yo pensé que era una fake news, pero no, era una realidad, no está. Sí la eliminaron, porque hubo una petición se me olvida el nombre de los que manejan esto pues prácticamente del gobierno, y eliminaron la Biblia de su idioma. Pero la Escritura dice: conoceré la verdad y la verdad os libertará. Mas sin embargo ellos rechazaron las Escrituras. La Escritura que es vida eterna, la única Escritura que nos da salvación. Entonces Jesús lo que va a sacar para revelarse a ellos es la Escritura. Diga conmigo: Jesús se revela a través de la Escritura. No hay otra cosa en la que Jesús se pueda revelar a ti. No hay otra forma en la que Jesús se pueda revelar a ti más que a través de las Escrituras. ¿Quieres conocer a Jesús? A través de la Escritura. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Así estamos despiertos. Ya me lo terminamos. De veras, ya me lo terminamos. No se rían. Así que en este episodio realmente es un camino interesante. Y aquí vamos a mirar lo que ellos dicen. Hablando de que estamos viendo una temporada de dudas. Y hay gente, escuche bien lo que está diciendo, que no se puede ser inteligente y creer en la Biblia. ¿Quién dice eso? La ciencia. No puedes ser inteligente y creer en la Biblia. Si tú crees en la Biblia, eres tonto, bobo. Y se ha dicho: solo los ignorantes creen en la Biblia. Si así nos tienen como ignorantes, aún la Escritura dice: lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar. Interesante. Así que el Señor nos está enseñando que a través de la Escritura nosotros podemos conocerle a Él. La gente lo rechaza, la ciencia lo rechaza, el gobierno lo rechaza, pero hay gente humilde con corazón sincero que ha recibido a Jesús. Muchos se consideran retrasados intelectualmente y se instalan en una actitud de duda hacia la Escritura. Van a la Escritura, pero no van para poner su fe en ella. La ciencia no va. La ciencia va a la Escritura para comprobar dudas que ellos tienen. Porque la Biblia es un libro lleno de ciencia. La ciencia de Dios está ahí. Cómo Dios
firmó los cielos y la tierra. Antes que los científicos supieran que la tierra estaba suspendida en el aire, Job ya había dicho que la tierra Dios la había colgado como un hilo suspendida en los cielos. Interesante. Y han ido a la escritura, pero no para poner su fe, sino para ponerse más dudas en su corazón. Y nosotros cuando vamos a la escritura debemos de ir para fortalecer nuestra fe. Así que una de las ideas más útiles de Satanás en la actualidad consiste en reducir la integridad de la palabra de Dios y el hecho de que este libro está lleno de errores para el mundo y para muchos pastores ya también. Un libro que tiene hoy ministros que están diciendo que hay que amar, y yo creo que hay que amarnos a los homosexuales. Yo creo que hay que amar a las lesbianas, a las prostitutas, a los ávaros, a los ladrones, a los mentirosos, que todos están condenados para el lago de fuego. Yo creo que debemos de amarlos. Y si hay alguien que no los ama, estás en problema con Dios. Pero una cosa es amar y otra cosa es estar de acuerdo en sus acciones. Una cosa es amar y otra cosa es estar de acuerdo en las acciones que ellos cometen. Nosotros, mis amados hermanos, no fuimos llamados para sobar, ¿no?, los pecados de la gente, sino que por amor predicarles de que hay un infierno y que todo aquel que practique todas esas cosas irá a ese lugar. Ese amor. No podemos ser hipócritas y callar y aceptarlos como son, como muchos ministros están diciendo. Hay que aceptarlos, se quieren casar, que se casen, son almas, son almas. Desde esa perspectiva debemos de predicar el evangelio, porque la alma es eterna. Desde esa perspectiva, no para una perspectiva inmoral y llena de hipocresía. Entonces, el predicarles la verdad, que el que se arrepiente alcanzará misericordia. Aleluya. El que se arrepiente y se aparta de su maldad, de su pecado, alcanzará misericordia. Entonces, Satanás siempre trata y siempre tratará de poner duda a las escrituras. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Duda a la palabra que el Señor había dicho, porque Dios ha dicho. Esa fue la pregunta de Satanás, y tergiversó lo que Dios les había hablado a ellos y los engañó, los sedujo y los engañó, hizo que pecaran, engendraron el pecado y se dio a la luz la muerte. Consecuencia de desobediencia. Entonces, Satanás en la actualidad sigue siendo el mismo diablo. No ha cambiado el tipo, sigue siendo el mismo diablo, siguiendo su trabajo, apartarte de Dios, hacer que te deleites en tus deleites y pecados y luego matarte. Pero Cristo, mi amado hermano, a través de la Escritura se nos revela a nosotros para hacernos libres del error y de las mentiras y del pecado del diablo. Dios quiere hacernos libres. Y en este pasaje Jesús usa la palabra, y Jesús nos está diciendo que no creer a los profetas, a los salmistas, a los que escribieron las personas inspiradas por el Espíritu Santo. Si nosotros no creemos a esa palabra, si nosotros no creemos a este libro, aleluya, será una necedad y una simpleza de parte de nosotros aceptar, aleluya, que la Escritura miente y la Escritura de Dios no miente. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso.
El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Entonces, debemos de creer, diga conmigo, debo de creer a la palabra de Dios. Y ese creer es como la antesala a lo que Dios nos va a revelar a través de ella. ¿Amén o no amén? Así que Jesús está hablando con ellos. Y Jesús les está hablando que las escrituras no mintieron, se cumplieron. A ellos dos, ¿sí o no? Jesús les está diciendo, insensatos y tardos de corazón para entender, para comprender. Estas cosas acontecieron según los hombres de Dios hablaron. Tuvieron su cumplimiento, que el Cristo padeciese y que Cristo resucitase. Palabras proféticas cumplidas. A su nombre. Palabras proféticas cumplidas. Así que Jesús no está haciendo ninguna reserva. Jesús está diciendo la palabra se cumple. Y coloca un grande énfasis en la palabra escrita de Dios. Hermanos, volvamos a la palabra en estos tiempos. Volvamos a la palabra. Y los versículos 26 y 27 dice: no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Así que el Señor nos está diciendo que hay dos factores esenciales. Diga conmigo, dos factores esenciales. Dos factores. El primer factor para comprender la palabra de Dios son muy sencillos y son muy importantes para nosotros en este tiempo. El primero indica el versículo 25, que tenemos que tener fe a la palabra. Diga conmigo, primer factor, fe a la palabra. Levanta tu mano derecha. Vamos, levanta, no sea perezoso. Levanta su mano derecha. Diga, voy a tener fe en la palabra. Voy a tener fe en la palabra. Eso es maravilloso. Voy a ponerle fe a la palabra. La voy a leer con fe. La voy a leer con pasión, creyendo que lo que está escrito se cumplirá. Aleluya. Cristo le dijo, falto de comprensión sois, y cuánto les cuesta creer todo lo que dijeron los profetas. Y entonces encontramos que hay verdades espirituales que pueden escapar a nuestra razón humana. Hay cosas que leemos y no las entendemos, es cierto. El conocimiento humano debe ser comprendido según la ciencia para ser creído. Ellos se van a sentar con sus lentes, ¿cómo se llaman esas cosas? Sus telescopios, los microscopios que estudian las cosas tan pequeñas que no se ven. Y una vez que lo comprueban, lo dan por cierto. Si ellos no lo comprueban, no lo creen. Entonces el conocimiento humano debe ser primeramente, se usa la palabra investigado, escudriñado, comprobado para ser creído. Pero el conocimiento bíblico, el conocimiento divino, el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas espirituales, de las cosas de Jesús, de las cosas del Espíritu, mi amado hermano, no es de esa manera. Para ser creído, debe ser creído. La Escritura debe ser creída. La palabra debe ser creída para ser comprendida. Si nosotros no leemos y creemos, no comprenderemos nada o no comprobaremos nada. La Biblia es un libro que está sellado para el incrédulo. El incrédulo no lo entiende, dice la Escritura, porque no es para la carne, es para los hijos que están en el Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces nosotros los espirituales, Jesús tuvo que
movernos a lo espiritual para que nosotros pudiéramos comprendernos. Primero tuvimos que creer en su obra, ser movidos para poder entender. Entonces, la Biblia es un libro cerrado para el incrédulo. El incrédulo podrá aprender muchas cosas, algunos pensamientos, ideas, pero perderá el mensaje, perderá a Jesús. Por otra parte, un alma sencilla cuyo corazón se ha abierto creyendo con una fe humilde a Dios será iluminada por el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a entender la Escritura? El Espíritu Santo. Los ojos de nuestra inteligencia se abrirán adquiriendo una capacidad de comprensión en los asuntos espirituales. Grandes personajes, hermanos, del pasado han acudido a las páginas de las Sagradas Escrituras en horas de oscuridad, en sus momentos de crisis. Por todo ello, el ridiculizar la Biblia está lejos de ser una actitud inteligente. El Señor dijo que no creer en ella era una insensatez y una falta de comprensión. Déjenme ir a este punto para terminar. Alabe de que Él vive. Aquí tengo la cita, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que hay verdades que están encima y más allá de la comprensión humana, y solo el Espíritu Santo puede hacerlas comprensibles a nuestra realidad de nuestra vida. Solo el Espíritu Santo. Así que podemos decir en esta noche: Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales para entender la Biblia. Tener la Biblia no quiere decir que la conocemos, pero amarla y absorberla, entonces el Espíritu Santo entra en acción y nos revela, amén, la Escritura. Versículos 28 y 31. Aquí vamos a aterrizar. Aquí vamos a aterrizar. Entonces tenemos dos conceptos muy importantes. Concluyo aquí. Entonces ellos le hablaron todas las cosas que habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido. Perdón, aquí no veo, aquí 32, versículo 28 y 31. Vamos a leer aquí. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, diga conmigo, tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Dicen los grandes estudiosos que Jesús tenía una forma de partir el pan y tenía una oración específica en su idioma hebreo. Y esa oración, la que nosotros miramos cuando multiplicó los peces y los panes, era su oración como su sello de oración. Cada uno tiene su forma de orar antes de participar de los alimentos. Jesús tenía ya su oración como una firma. Entonces, cuando estaban a la mesa, Jesús partió, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Diga conmigo: la mesa de la revelación. Jesús los tuvo que llevar a la mesa. Tuvieron que sentarse a la mesa. Tuvieron que sentarse a la mesa y tomar un elemento muy importante, que es el pan. Muy importante para la tradición o la cultura judía. El pan era un elemento esencial en sus mesas.
Jesús tomó el pan y lo hizo una metáfora de que el pan representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre. En esa metáfora que Jesús hizo en la Santa Cena, es la misma imagen que Jesús tiene sentado a la mesa con dos discípulos y toma el pan, lo bendice y lo parte y les da a ellos, y en ese momento sus ojos fueron abiertos. En la Santa Cena, en la cena de los discípulos, Jesús hizo lo mismo, pero dijo que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre. Y en esa ocasión, en esa cena, Jesús reveló muchas cosas a sus discípulos que ellos no las comprendieron, que ellos no las entendieron, no pudieron entenderlas porque estaban tristes. Pero aquí Jesús, ya habiendo resucitado, toma el pan, lo bendice, lo parte y les da. Entonces en ese momento sus ojos son abiertos y le reconocen que la persona con la que venían en el camino era Jesús, pero Él desaparece de la vista de ellos. Y eso es muy hermoso, porque eso nos hace entender ahora de que Jesús ya no está atado a un cuerpo físico. Ahora Jesús está revelando a ellos en un cuerpo glorificado, que solamente tuvieron el privilegio 3 discípulos de ver a Jesús glorificarse en el monte de la transfiguración. Pero acá en esta historia se le revela a 2 de sus discípulos, no en una forma física, sino una forma espiritual y física, en un cuerpo, como se dice, glorificado, un cuerpo que tiene huesos, un cuerpo que tiene carne, pero que no lo limita las paredes. Y esa historia, cuando ellos miran que Jesús desaparece de ellos, comienzan a platicar y no ardía nuestro corazón y sentíamos esto, sentíamos aquello, cuando Él abría las Escrituras, y se levantaron y se fueron y le dijeron a los discípulos lo que ellos habían visto. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén, hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ya Jesús no solamente le había aparecido a esos 2, sino también Jesús ya le había parecido a Simón. Y dice la historia bíblica que el Señor, mientras ellos platicaban, entonces ellos estaban contando esas cosas de lo que había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pero mientras ellos hablaban, o mientras ellos daban la noticia, aleluya, las puertas estaban cerradas, la casa estaba cerrada, pero Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Cuando Jesús, te voy a pedir que te pongas de pie, cuando Jesús se revela a su iglesia, a medida que Jesús se revela a sus discípulos, una de las cosas preciosas que Jesús nos revela a nosotros, cuando Jesús se nos revela a nosotros, es la paz que Él da. La paz que Él nos da. Por eso, el primer elemento es creer a las Escrituras, poner fe a las Escrituras y creer a los profetas. Dos factores muy importantes que tenemos que tener: creer a la Escritura, creer a los profetas, creer a Jesús, creer a sus siervos. Y cuando ellos están reunidos, Jesús se pone en medio, y las primeras palabras que salen de la boca de Jesús son: paz a vosotros. Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta noche. Te quiero hacer esta pregunta porque es muy importante. ¿Tiene paz tu corazón? Porque el versículo 38 y 39, Jesús le dice: ¿por qué están turbados? ¿Por qué estamos turbados por los problemas, por las situaciones?
corazón de la mujer. Porque hasta el día de hoy, aunque sabemos por la fe que Él ha resucitado, aún seguimos turbados por muchas cosas. Y una de las esperanzas más grandes que nosotros como iglesia tenemos, de hecho el apóstol Pablo dijo, si Jesús no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Que tengan lástima de nosotros, porque entonces es vana nuestra fe si Jesús no resucitó. Pero Pablo afirma, pero Él resucitó. Y se me manifestó, se me reveló en el camino a mí. Y me reveló palabras tan profundas, inefables, que me fueron prohibidas hablarles. Él se me reveló. Entonces, si Jesús no resucitó, somos los más dignos de lástima. Pero Él resucitó. ¿Por qué? Porque entender la resurrección, y ya no me alcanza el tiempo para explicarlo en otra forma, pero creer en la resurrección de Jesús es un fundamento, mis amados hermanos, que nos trae paz a nosotros. Aún en la muerte, saber que Jesús resucitó debe de traernos paz a nosotros en nuestro último suspiro. Porque así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y si resucitamos, aleluya, y si resucitamos, seremos herederos y coherederos de Él. Entonces la resurrección de Cristo, tener la seguridad de resurrección, nos trae paz. Paz para esperar a que Él vuelva. Si Él prometió que iba a resucitar y resucitó, así como prometió que volverá, Él volverá. Entonces Jesús dice, ¿por qué están turbados y vienen a sus corazones estos pensamientos? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. A su nombre. Gloria. Y Jesús en ese momento le dice, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo que ofrecerle a Jesús? Tenemos algo que ofrecerle a Él, porque Él llegó y dijo, pasa por vosotros. Pero en la mesa de la revelación, Él come y también nosotros comemos. También nosotros satisfacemos su corazón. Aleluya, a medida que Él se nos revela y ponemos obediencia, satisfacemos el corazón de Jesús. Alimentamos el vientre de Jesús a través de nuestra obediencia. Te voy a pedir en esta noche que inclines tu rostro. Vamos a orar. Yo no sé si los músicos gustan pasar, si tienen mucho frío, si pasan. Los músicos, los cantantes, para que se les quede el frío. Gloria al Señor. Yo voy a pedir, hermano Tino, si nos apaga el aire allá arriba, lo prendí, el aire caliente, antes de que ahorreme la fatiga. Entonces, es muy importante, hermanos. ¿Cuántos estamos acá todavía? Es muy importante que volvamos a poner nuestra fe en Jesús. Pongamos nuestra fe en Jesús. Volvamos a la Escritura, volvamos a la palabra, volvamos a la mesa de la revelación, donde Jesús hablará palabras insondables, pero reveladas, que Él nos revelará el propósito para nuestra vida, nos revelará su persona, nos revelará grandes cosas a medida que nosotros nos rendimos a los pies de Jesús. Vamos a cantar ese canto antes de que toquen algo. Vamos a cantar, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Su fidelidad de Dios, hermanos, es grande. Él ha prometido grandes cosas a través de su palabra y Él las cumplirá. Mire, hay gente que se cansará, hay gente que dejará de perseverar en la doctrina de Cristo, pero ustedes sigan perseverando. Hay gente que va a dejar de creer, usted siga creyendo. Hay gente que va a tener dudas, usted siga creyendo. Hay gente aún que va a negar a Jesús por sus actitudes, usted siga santificándose para Cristo. Él viene pronto. Él viene pronto. Vamos a cantar tu fidelidad y cantamos el canto
decimos unas cosas y vamos a ser despedidos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Díselo una vez más. Tu fidelidad y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande, grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Díselo. Tu fidelidad es grande, grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, oh, bendito Dios, grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a ser despedidos de